El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una cosa es necesaria. Si en esta vida, sea en el deporte, sea en el trabajo, en los estudios, en tu desarrollo espiritual, intelectual o en una carrera universitaria, tienes que concentrarte a lo que el Señor te llamó o a lo que tú piensas para lo cual tú fuiste nacido. Hay 3 días importantes en nuestra vida. El día que naciste se llama cumpleaños. El día que naciste de nuevo se llama salvación. Pero el día que descubres cuándo o por qué razón naciste, eso se llama vida. Eso se llama revelación. En la vida hay que concentrarse a los dones, a los talentos que el Señor te ha dado. Hay un dicho español, no sé si lo voy a decir bien, que se llama: el que abarca mucho, aprieta poco, creo. Y es verdad. Tienes que concentrarte a lo que tú percibes en tu vida. Marta, María, Lázaro, una familia, interesante los 3, no estaban casados. Pero, si tú lees todos los versículos donde aparece Marta, María y Lázaro, te darás cuenta que es la familia en los 4 evangelios que más versículos tiene, que más se menciona. Un día Jesucristo, en uno de sus caminos, porque el lugar donde ellos vivían estaba a una distancia de un día. Y cuando uno iba a Jerusalén, ellos allí, donde vivían Marta, María y Lázaro, mayormente paraban para recuperar fuerzas y luego al próximo día ir a Jerusalén. Y lo mismo cuando salían de Jerusalén, la primera parada era en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Un día, María estaba muy preocupada con muchas cosas que hacer, pero se acercó al Señor diciendo: Señor, ¿no te importa, no te da cuidado que mi hermana me deja sola servir? Dile pues que me ayude. Y Jesucristo le dijo: Marta, Marta, ten cuidado cuando el Señor pronuncia 2 veces tu nombre. Moses, Moses, Samuel, Samuel, Jacob, Jacob, Israel, Israel, Simón, Simón. Siempre que el Señor pronuncia 2 veces tu nombre, si una vez lo pronuncia es personal, si lo pronuncia 2 veces es muy, muy, muy personal. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esa palabra afanada y turbada también en griego se puede traducir como estás confusa,
porque pretendes estar en todo. Es el secreto de un deportista, de un pintor, de un artista. Es el secreto de un buen pastor, de un buen predicador. El secreto es concentrarte a lo tuyo. El que intenta abarcar, estar en todos sitios, te prometo que le va a faltar las fuerzas, los recursos emocionales, espirituales y el tiempo para cumplir lo que tú sientes que tienes que cumplir. Hoy, en este programa, querido oyente, quiero con vosotros compartir 3 cosas que marcarán tu vida. 3 cosas que marcarán tu vida. Esta enseñanza, esta predicación se llama 3 cosas que marcarán tu vida. Te invito a que me acompañes a estos 3 pensamientos, que en verdad son muchas veces 3 pensamientos. Lo verás. Hay 3 cosas en la vida que nunca regresan. ¿Qué es? El tiempo, las palabras y las oportunidades. Hay 3 cosas en la vida que nunca más regresan, que es el tiempo que pasaste, las palabras que dijiste y las oportunidades que perdiste. Hay 3 cosas que impactan tu vida espiritual. Es a quién sigo, a quién creo y con quién me junto. Son 3 cosas que van a impactar tu vida espiritual. Y hay 3 cosas que influyen en mi vida. ¿Con quién hablo? ¿A quién oigo? ¿Y en quién pienso? Luego hay 3 cosas que a mí personalmente me inspiran, que es la palabra, la presencia y la gracia de Dios. Luego existen 3 clases de paz. Paz con Dios a través de Jesucristo. Paz con tu próximo a través del perdón. Y paz contigo mismo, descubriendo el propósito de tu vida. Hay 3 cosas que a mí personalmente me dieron profundidad y fruto en el espíritu y en mi vida. 3 cosas que me dieron profundidad, que es el silencio con el Padre. Segundo, la soledad con Jesucristo. Y tercero, la intimidad con el Espíritu Santo. Y existen 3 cosas que el Espíritu Santo provoca en mi vida, que es la intimidad con el Padre y el Hijo. Segundo, la nueva identidad en el Señor. Y tercero, la autoridad que proviene de eso. Esas 3 cosas provoca el Espíritu Santo en nuestra vida. La intimidad con el Señor, la nueva identidad como persona y la autoridad como una hija y un hijo de Dios. Y he descubierto que hay 3 cosas que le encanta al Espíritu Santo. Es el silencio de la noche, es la oscuridad de la noche, especialmente horas antes que el sol se levante, y la soledad con nosotros,
Eso le encanta al Espíritu Santo. Esas 3 cosas he descubierto del Espíritu Santo. Le encanta el silencio, la oscuridad y la soledad con nosotros. El otro día, el esposo de mi hija, Enrique, me preguntó: «Pa, ¿existe algún tiempo mejor que las 3:30 de la mañana para orar?» Dije: «Sí. Hay un tiempo mejor todavía que las 3:30. Y son las 2:30. Incluso hay más silencio, oscuridad e intimidad en ese tiempo con el Señor». Yo te recomiendo tener una vida profunda, continua, perseverante en la palabra y en la oración, y mayormente en la oscuridad de la noche. Hay 3 cosas que marcaron mi vida espiritual. Atención, que es el hablar nuevas lenguas. Segundo, el diezmar y ofrendar de amor y cariño al Señor. Y tercero, el atar al hombre fuerte a los poderes diabólicos. Y hay 3 cosas que me he dado cuenta que es lo que más ataca el enemigo en mi vida, que es mi vida de oración, mi relación con la palabra de Dios y mi relación con la iglesia. Me he dado cuenta que son las 3 cosas más atacadas. A lo largo de los años me he dado cuenta, no solo en mi vida, sino en muchas vidas de cristianos, que es primero, mi vida de oración. Segundo, mi relación con la palabra de Dios. Y tercero, mi genuina relación con la iglesia de Jesucristo. Querido oyente, no se imagina la importancia que tiene la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es importantísimo. Incluso hay 3 versículos en la Biblia que nos dicen que sin tener una buena relación con la iglesia, no vamos a alcanzar la herencia entre los santos. Lo encontramos en Hechos 20:32, luego en Hechos 26, cuando el apóstol Pablo expresa cómo el Señor le habló, versículo 18, la herencia entre los santificados, pero también en la carta de los Colosenses, capítulo 1, versículo 12, habla de la herencia de los santos en la luz. Hay 3 versículos que nos revelan que es importante tener un buen corazón con la iglesia. Yo comprendo que lamentablemente en un u otro caso te habrán hecho daño, lo comprendo, sin duda. Yo más, si tú trabajas, si tú vives, si tú compartes el tiempo con seres humanos, antes o después alguien te hace daño. Si no quieres que nadie te dañe, te doy un consejo. Cómprate un perro, cómprate un gato y vete al desierto solito. Es la única garantía que ningún ser humano te haga daño. Pero esas 3 cosas son las más atacadas, he visto en la vida de un cristiano. La vida de oración. Segundo, la lectura de la Biblia. Y tercero, la relación genuina con la iglesia de Jesucristo. Y hay 3 peligros
que son los peligros más grandes, especialmente si eres un ministro, eres un pastor, eres un líder en una iglesia. Hay 3 grandes peligros. Primero, la envidia. Segundo, la impaciencia. Y tercero, el no comprender los tiempos y el camino del Señor. Y hay 3 cosas que apagarán el fuego en la vida de un ministro, que es la falta de compasión, primero. Segundo, el deseo del lujo. Y tercero, la distancia a los pobres. Otra vez, esa llama del Espíritu Santo, le quitas el oxígeno y lo apagas. Cuando te falta la compasión con las personas. Sentarte, huir sus necesidades. Hay predicadores que le encanta la multitud, pero no soportan, incluso odian al individuo. Le encanta ponerse delante de la multitud, pero con una persona individual muchas veces son incapaces de tratar. Y existen 3 cosas que cada iglesia tiene que predicar, que es el reino de los cielos. Segundo, la gracia de Jesucristo. Y tercero, la persona del Espíritu Santo. Porque todo lugar que no predique el reino presente, la gracia eterna y la venida del Espíritu Santo como persona, no es una iglesia, es una sinagoga. Y toda iglesia está edificada sobre 3 cosas. El fundamento de Jesucristo, las columnas en cuales el Espíritu Santo nos transforma y el tejado de protección de la presencia del Padre. En Proverbios, capítulo 9, versículo 1 dice que la sabiduría tiene 7 columnas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el espíritu de la sabiduría. Y en Apocalipsis y en Isaías capítulo 11 habla de los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis dice que los 7 espíritus de Dios estaban alrededor del trono de Dios. Pero en Isaías 11 comprendemos que es el Espíritu Santo, o déjame explicarlo así. Cuando llueve, aparece el arco iris. Dios el Padre no necesita una bandera de tela para poner un arco iris. Dios el Padre tampoco necesita la pegatina de algún colectivo para poner el arco iris. Cuando Dios pone el arco iris, lo hace 400, 500 metros de altura y más y kilómetros de largo. This is a real arco iris de Dios. Y cuando tú coges un prisma y un rayo de luz que es aparentemente blanco traspasa ese prisma, entonces el prisma abre, divide, revela todos los colores espectrales que hay en la luz. Así es la sabiduría del Señor. Es una persona, el Espíritu Santo. Y cuando viene la luz de su presencia, nos revela esas 7 columnas, 7 espíritus, 7 candelabrios del Señor. Pero es interesante que la verdad
La verdad de Jesucristo solo tiene una columna. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué solo la verdad necesita una columna? Muy simple, porque solo hay una verdad. Hay muchas opiniones, ok. Pueden haber ciertas realidades, ok. Pero verdad es otra cosa. Realidad es lo que el ser humano percibe. Verdad es lo que el Señor dice. Realidad es el producto de tu análisis. Verdad es el producto del nacimiento de Jesucristo a esta tierra. El ser humano también está compuesto de tres trinos, vamos a decir, que es según 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El ser humano es un espíritu con un alma en un cuerpo. El cuerpo te deja comprender y percibir este mundo, esta tierra. El cuerpo percibe la gravitación, no el alma, no el espíritu. El cuerpo percibe el frío de la noche, el calor del día, pero el alma y el espíritu no. El cuerpo te fue dado para comprender esta tierra y moverte en esta tierra. El alma te fue dada para comprenderte a ti mismo, porque ahí está tu personalidad, y para comprender al próximo. Pero el espíritu es el centro de todo. El espíritu nos permite comprender a Dios. Y toda iglesia que quiera crecer verdaderamente, toda iglesia que quiera crecer, necesita estos tres componentes. Una vida de oración profunda, una predicación poderosa y una adoración cercana. Toda iglesia que quiera crecer realmente necesita tiempo de oración profundo, predicación que venga directamente del corazón de Dios frescamente y una adoración genuina, cercana, enamorada. La iglesia necesita esa profunda oración, esa poderosa predicación y esa cercana adoración. Y la iglesia, cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de una institución como la iglesia católica o evangélica, no. Estoy hablando de la congregación a donde tú vas. No la iglesia que está en tu barrio o en tu pueblo, no. La iglesia nunca son piedras, siempre son personas. La iglesia no son leyes, son personas. Y la iglesia, la congregación, vive de tres relaciones. La relación con Dios, la relación con la iglesia y la relación entre el uno y el otro. Y Dios el Padre en la gracia nos regala tres cosas. Primero, la santidad. Segundo, la justicia. Y tercero, la paz. Y os comento que hay tres cosas que a mí, como pastor Juan Cano, me apasionan. Como ser humano, me apasiona Dios. Como hombre,
me apasiona mi esposa. Pero como padre, me apasiona mi familia, mis hijas, mis yernos, mi nieto. Pero ¿sabes? Esas tres cosas que marcaron mi vida espiritual, que de verdad aceleraron mi vida espiritual, son estas tres cosas. El hablar en nuevas lenguas, el diezmar de corazón y el atar a los poderes diabólicos. Me encantaría enviarte estas tres cosas que marcarán tu vida. Acuérdate que hay tres cosas que no regresan a nuestra vida. El tiempo, no lo puedes repetir. Las palabras, no las puedes sujetar. Y las oportunidades perdidas muchas veces no regresan. Y en tu vida espiritual, lo que va a marcar el crecimiento de tu vida espiritual también es a quién sigo, a quién le creo, y tercero, con quién me junto y comparto mi tiempo. Hay tres cosas que deciden sobre el veneno, sobre las cosas tóxicas de la vida. Hay tres cosas que deciden si serás una persona tóxica o sana, amarga o llena de amor. Primero, ¿con quién hablo? ¿Qué palabras permito entrar en mi corazón? ¿Son palabras que me sanan, que me ayudan, que me levantan? ¿O palabras de veneno tóxico? Acuérdate, querido oyente, que el primer veneno que una serpiente en toda la naturaleza ha transmitido no fue a través de los colmillos, que se llama en español, a través de un mordisco. No. El primer veneno jamás transmitido de una serpiente al ser humano no fue porque una serpiente mordió. Fueron por las palabras de esa serpiente. Y hay tres cosas en tu vida que lo marcarán. ¿Con quién hablo? Porque lo que oyes es como lo que comes. Uno come comida, masticando la comida, comiéndola por la boca, pero hay una comida que entra por los oídos. ¿A quién oigo? Y luego, ¿en quién pienso? ¿Y cómo pienso? Hay un versículo de Jesucristo en Mateo capítulo 5, cuando habla de buscar la paz con los otros, y dice en Mateo 5, 21, ¿oísteis que fue dicho, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesucristo dice, pero yo digo, el que se ha enojado con su hermano ya está en problemas. Y ahora oye lo que dice en versículo 23, y atención. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí, delante del Señor, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? ¿Sabes que la presencia del Señor chequea tu vida? Es la luz de su presencia que te revela cómo es tu corazón. Y dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. Deja la ofrenda ahí y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. ¿Sabes que una ofrenda odiando a tu hermano no te sirve nada? ¿Sabes que una ofrenda con enojo no te sirve nada, no te trae fruto?
Pero ahora, oye este versículo que es impresionante. Cuando dice Mateo capítulo 5, versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que vas con él en camino, no sé qué adversario te entrega al juez, y el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel. Dice el Señor, cuando dice en español, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, dice el Señor, en griego lo pone ahí, así, piensa rápido algo bueno de tu enemigo. Piensa bien de tu enemigo. Porque te voy a contar una cosa. El pensar mal de tu enemigo no afecta a tu enemigo, sino te afecta a ti. Y eso es lo que quiso Satanás y sus demonios. Que tú adoptes los pensamientos de tu enemigo. Si empiezas a pensar mal sobre una persona, quiero decirte, eso fue justo lo que los demonios habían previsto que pase en tu vida. Busca algo bueno en tu enemigo. Como dije una vez como ejemplo. Busca algo, dile, qué bien vas vestido. Qué bien llevas el pelo. Y me dijo uno, pastor, ¿y si es calvo? Pues entonces dile que las cejas le quedan bien. Pero busca algo. Busca algo bueno, porque hay 3 clases de paz en esta tierra. La paz con Dios, por el perdón que nos dio Jesucristo. La paz con el próximo, que tú y yo tenemos que perdonar. Y algunas veces no es fácil. Yo lo sé. Perdonar es sobrenatural. Perdón, eso no proviene del ser humano. Perdón proviene del corazón de Dios. Y paz necesitas contigo. Tienes que aceptarte como eres. Descubre ese tesoro que hay en ti. Descúbrelo. Algunas veces nosotros vemos a una persona y pensamos que esa persona es pequeña, no vale nada. Le vemos en primer aspecto y decimos, no vale para nada. Pero algunas veces en esa persona vive un gran general, como Napoleón. Era pequeño de estatura, pero su actitud era grande. Hay un ejemplo que yo aprendí hace muchos años que me ayudó. Aunque la primera apariencia de una persona no parezca bien, algunas veces hay un tesoro en esa persona. Hace años, en una biografía, lo estuve leyendo, en París, un joven artista que alquiló un ático, porque antiguamente los artistas vivían en los áticos porque estaba todo lleno de ventanas para que todo el día tendrían el máximo de luz natural. Y un joven que alquiló un ático con muchas ventanas para que entre la luz, fue a una acción donde se venden las cosas. Cuando alguien se muere, cogen los muebles y lo venden. No sé cómo se llama en español. Ok. Y en ese subasta, creo que se llama, había un cuadro, habían sillones muy bonitos, habían jarros de flores y al último había una cruz, casi 1 metro de grande. Era negra, oscura. Y entonces, al último, en la subasta, vino esta cruz.
el que hacía la subasta, burlándose de la cruz, dijo: ¿quién da algo por esta cruz? Y como este joven no tuvo dinero para comprarse ni un sillón, ni un jarro, ni una mesa, el poquito dinero, que era poco, que tenía, él quería comprar algo para traer decoración a su atelier. Y como nadie dio un céntimo por esa cruz, este joven artista compró la cruz. Y todos se burlaron y se rieron. Y cuando ese joven cogió la cruz y se la puso en el hombro, cuando llegó a casa, se dio cuenta que toda la chaqueta que llevaba estaba en los hombros y en el cuello negro de la pintura de esa cruz. Cuando se fijó un poco, se dio cuenta que alguien había pintado esa cruz. Y empezó a limpiar la cruz. ¿Y sabe lo que descubrió? Que esa cruz era puro de oro, completamente de oro. Solo que alguien la pintó negro para simular y probablemente para protegerse de alguien que se la robe. ¿Sabes? Algunas veces, cuando le quitamos a la cruz de Jesucristo la pintura que el ser humano le ha puesto, podemos ver la gloria, el amor, el cariño que hay en esa cruz a las puertas de Jerusalén. Nosotros vemos la cruz como una señal de derrota, de muerte. No, no. La cruz es el ramo de flores del cielo. Porque en esa cruz, el Padre le cerró a Satanás las puertas al futuro. La cruz es el final de la influencia y del poder de Satanás. En esa cruz, el Mesías, el único hombre sin pecado, cuando él murió en esa cruz, lo que el enemigo había usado para traer un fin a toda esa historia con Yeshua. No. Esa cruz fue la pista donde iba a despegar ese avión de salvación. La cruz de Jesucristo. Pero también lo mismo que esa cruz pintada, que no tenía aspecto, muchos de nosotros han sido rechazados. A lo mejor te han rechazado porque vienes de otro país, hablas tan torpe como yo, o no puedes expresarte como yo, o eres pequeño, gordito. Pero lo que nadie sabe son los dones, el talento y el llamado que hay en ti. Porque hay 3 cosas que todo ser humano tiene, que es talento para algo, dones hacia algo y un llamado hacia algo muy especial.